¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. 22:47 minutos en la República Argentina. Aquí estamos haciendo el programa número 28. 28 según los registros londerianos de Cuestión de Fondo. Había gente que hacía apuesta y no pasábamos el tercero, ¿eh? Estamos 28. Bueno. Está jugando Boca, así que sabemos que tenemos un poco de menos televidentes, pero bueno, vaya viendo las dos cosas a la vez, porque si no se va a perder cosas que mañana le van a preguntar y usted no va a saber qué decir. Es así. Bueno, vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hablar obviamente de la causa, de cómo sigue la causa de contratos legislativos truchos, porque ha habido muchas novedades en los últimos días, pese a que no se vio reflejado mayormente, ha habido muchas novedades y le vamos a contar además de las novedades y también vamos a contar de un informe que hicimos sobre cómo fueron los movimientos de negocios, de sociedades, inversiones de varios de los hombres que aparecen en la escena de esta causa, que no se conoce, digamos, ¿no? Que es sorprendente y creo que bastante demostrativo. Usted ya va a ver demostrativo de esto, ¿no? Digamos, o sea, de dinero que evidentemente estaba manejándose, ¿no? Pero también vamos a hablar de un caso que bueno, esta semana tuvo la tapa de los alegatos. Estamos hablando del juicio de los integrantes de UPCN, con pedidos de penas que van de 5 años y medio de prisión a un año y medio de condicional. Pero vamos a hablar también de prácticas, digamos, o sea, porque más allá de que están los fiscales acusatorios aquí con nosotros, lo vamos a mostrar, ya están con nosotros acompañándonos, vamos a hablar de situaciones, digamos, ¿no? Porque por así uno realmente... a ver, nosotros a José Ángel Allende lo venimos denunciando desde hace más o menos 16, 17 años. Y lamentamos mucho de que haya pasado tanto tiempo y que, digamos, de que desde el poder no se le haya puesto, digamos, no se le haya dicho hasta acá o estas cosas no. El tema es que eso ha determinado situaciones de impunidad preocupantes, o sea, y yo sé que muchas veces se molestan los dirigentes y los afiliados a UPCN. Pero es preocupante lo que sucede, digamos. O sea, y entonces si hay un dirigente que amenaza, intimida, presiona, le dice barbaridades a una ministra, aprieta a gente, periodistas, dirigentes, ¿qué pasa abajo? Y toma las mismas prácticas. Toman las mismas prácticas, o sea, porque dicen, si el secretario general... O sea, yo sé que esto se va a molestar nuevamente a Allende, pero, bueno, cada uno sabe dónde está y lo que hace, digamos, ¿no? Pero yo creo que el mismo Allende sabrá... Porque yo calculo que en un momento se tiene que dar cuenta, digamos, él, de que la cosa se le está yendo fuera de control, ¿no? Entonces aparece... este caso, digamos, donde desde la justicia le dice esto no se hace así, y ya lo van a explicar los fiscales, esto no se hace así no se trabaja, digamos, o sea, así no es la vida, digamos, o sea, institucional, donde hay reglas, donde hay leyes, donde hay normativas, reglas de convivencia, así no. Y mientras tanto tenemos, digamos, este caso. Tenemos otros, tenemos un dirigente de UPCN en Nogoyá que está preso por abuso. Hay gente de la radio de Allende en Nogoyá que choca ebria y hace papelones, apretando a funcionarios policiales, digamos, o sea,
todo, porque me parece que por allí cuando le dicen, che, esto no es así, y alguno debe decir, no, lo que pasa es que yo veo que mi jefe hace esto, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y sí, eso pasa, ¿no? Bueno, vamos a hablar de estas y muchas cosas más. Oscar, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasó con ACMER, en el Congreso de ACMER? Finalmente el gremio rechazó la última oferta salarial hecha por el gobierno en el marco de la paritaria que se llevaba adelante en la Secretaría de Trabajo. Consideró insuficiente la propuesta de un incremento del 7% dividido en dos partes, más una mejora de el 20% para el Código de Transporte y mañana y el viernes finalmente se concretará el paro de 48 horas que había dispuesto el último Congreso Provincial y que estaba supeditado a la decisión que adoptara la Comisión Directiva Central. Y por el lado del gobierno, la respuesta también prácticamente de manual. Dijo que el gremio actuó fuera del marco de la paritaria, anunciando a través de los medios la concreción de esta medida de fuerza sin reconocer lo que se había dispuesto en la negociación que se llevaba adelante en la Secretaría de Trabajo, así que se amenaza desde la Administración Provincial con descontar los días no trabajados. Bien. Títulos, Antonella. Amenazas y justicia. El secretario general de UPCN y diputado provincial José Ángel Allende fue denunciado por la ministra de Salud Sonia Velázquez por agresiones verbales y amenazas. Hay preocupación en el oficialismo por el patoterismo con el que se maneja el sindicalista. Patrimonio en riesgo. A pesar de los trabajos de mantenimiento que se realizan, un informe realizado por una universidad de Rosario advierte sobre los diversos problemas estructurales que padece la Casa de Gobierno. En instantes, un repaso sobre qué dicen los informes oficiales. El funcionario que contamina. Cuestión de Fondo viajó hasta Colonia Victor, donde el rabino Sergio Bergman, ministro de Ambiente de la Nación, tiene una fundación que fue denunciada por emitir líquidos tóxicos. Además, ¿qué pasó con los habitantes de Nogoyá? Bien, habíamos anunciado la presencia de los fiscales Laureano Dato y Gamal Taleb, quienes estuvieron en el juicio a integrantes de UPCN y al ex ministro de la Rosa, ¿no? ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué sensación tuvieron ambos después de este juicio, ¿no? Porque pues yo creo que va más allá de amenazas, digamos, ¿no? Me parece que es como que se puso bajo la lupa una metodología, digamos, ¿no? Exactamente, esa fue la sensación que nos dejó el juicio. También nos dejó la sensación de que hubo una comunidad local en el Hospital Colonia de Diamante que se cansó y dijo basta. Dijo basta con mucha valentía porque esto sucedió en 3 días. El tercer día, cuando la gente pensaba que iban a tomar el hospital y a continuar con los aprietes del primer día, la gente que ya había firmado y se estaba yendo retornó al hospital para defender a su directora. Y todos los testigos cuentan que estaban realmente cansados de apriete y de metodología de patoterismo y de intimidación para poder gobernar lo que pasaba dentro del hospital mediante las decisiones que tomaban ellos y no la directora. Luego se supo en estos días que aparentemente era una metodología que se utilizaba en distintos hospitales en todo el sistema de salud. Y aquello que sucedió cuando Noelia Trocero hizo la denuncia fue un decir basta y creo que tuvo efectos muy importantes. La actuación inmediata, en este caso no mía, porque yo estaba en Victoria, pero sí de los fiscales, que es el doctor Dato y el doctor Gilberto Robledo, que fueron inmediatamente al hospital Colonia cuando se había denunciado esto y pudieron aprender en flagrancia a esta gente. Y a partir del inicio del proceso penal creo que se fue tomando conciencia de que esas metodologías que durante muchísimos años se habían transformado en una práctica habitual ya no eran toleradas ni por la gente ni por el sistema de justicia. Y me parece que ese es un mensaje fundamental. El proceso penal tiene en sí un significado comunicativo muy importante, que es decir que esto no se tolera más. Y esperemos que la pena pueda comunicar lo mismo, porque si la gente se cansó y reaccionó,
creo que el sistema de justicia no puede ir detrás. Muchas veces se dice que el derecho penal no es el medio para lograr un cambio social, pero tampoco puede quedar detrás de ese cansancio de la gente, y todo lo que nosotros dijimos fue sobre la base de testimonios de personas que decían esto es patoterismo constante, es apriete, es intimidación. Me queda, más allá de cuál sea la sentencia, me queda un resultado muy satisfactorio, y sobre todo por el trabajo que hicieron los fiscales de Diamante en la investigación. Doctor Dato, usted que está, digamos, en Diamante, o sea, porque el doctor Taleb remarcaba esto de que la valentía de la doctora Trocero de denunciar, pero no fue solo denunciar, digamos, o sea, el tema fue mantenerse en esa denuncia, porque uno sabe que después que uno denuncia hay el almanaque corre, digamos, ¿no? Los días corren y la gente está preocupada, los hostigamientos o las amenazas pueden seguir. Sí, efectivamente Noelia Trocero creo que fue la pieza fundamental, porque ella tomó la palabra en realidad del hospital, de lo que venían sufriendo todos los empleados del hospital, todas las personas que trabajan hace años en ese hospital de salud mental de Diamante. Y ella el día lunes 5 dijo basta, fue y denunció, fue con su secretario y se mantuvo siempre, desde ese momento que se inició el proceso penal, inclusive el miércoles, digamos, cuando como dijo el doctor Taleb, realizamos con los demás fiscales la aprehensión en flagrancia. Lógicamente ella estaba muy asustada, pero ese mismo día fue a la Fiscalía de la tarde, ratificó las denuncias del día anterior, o sea, la denuncia contra el exministro de la Rosa. Lo que era ya, como dijimos en el debate, era un combo de situaciones que ya eran intolerables, y por eso es la importancia de la denuncia y la importancia que entiendo que el Ministerio Público, porque este fue un proceso en flagrancia, es importante decirlo, en el término de 30 días terminó la investigación. Que el debate oral y público se haya hecho recientemente, bueno, es saludable en el marco de que el nuevo sistema penal nos permite avanzar más rápido, pero esto lo quiero destacar junto al fiscal Robledo, trabajamos, y Gamal, trabajamos para terminar el proceso como establece el Código Procesal en 30 días. Y Noelia Trocero al comienzo del debate se mantuvo, siempre fue la misma, siempre denunció y habló con las mismas palabras. Fue un testimonio duro en la audiencia pública, pero es lo que sucedió y fue respaldado por el resto de la prueba que llevábamos, que era básicamente no solamente los empleados del hospital, sino también otro tipo de prueba que respaldaba notablemente para nosotros lo que ellos decían, lo que ellos sufrían, que era la sensación esta permanente de hostigamiento, de apriete, de patoterismo, que esté reflejado en los testimonios y digamos, en una investigación objetiva, en el sentido de que se conocieron audios y todo lo que nos proporcionó el Gabinete de Informática Forense del Ministerio Público, que respaldó los dichos de Noelia y los dichos de todo el personal que trabaja en la colonia, que trabaja hace mucho tiempo. En definitiva, lo que ellos sentían, que la sensación era que cada vez que llegaba UPCN, el clima ya se volvía enrarecido, no podían estar tranquilos en sus puestos de trabajo, y eso entendemos que quedó demostrado, y por eso pedimos la acusación y las penas que estimamos corresponden. Doctor Taleb, antes que Oscar se sume a las preguntas, ¿qué pasó con los testigos? Que siempre son claves en estos casos, digamos, ¿no? De que el cuidado que hay que se debe tener en las instancias previas y en el propio debate, ¿no? Los testigos son todas personas que tienen la misma valentía, hidalguía que tiene Noelia, y por supuesto siempre tenían todas las facilidades para comunicarnos cualquier tipo de repetición de ese tipo de prácticas con motivo de tener que prestar declaración. No tuvieron, al menos no nos comunicaron haber tenido problemas.
porque estaban todos convencidos de que debían acompañar a una persona que había sufrido un acto sumamente injusto. Entonces ese convencimiento y el conocimiento que tenían de la verdad de lo que estaba diciendo Noelia en su versión hizo que vengan y declaren en forma totalmente certera, libre, y creo que me parece que este juicio va a marcar un hito, no solo porque me parece que va a ser lo que marque el quiebre en la aceptación de estas prácticas, sino también por la forma en que se investigó y por las consecuencias que puede llegar a tener. Eso es lo que esperamos del Ministerio Público Fiscal, pero yo entiendo que el proceso penal ya tuvo una importancia que ha quedado plasmada independientemente de la sentencia, más allá de que estamos convencidos de que debe haber una sentencia condenatoria. Y los testigos son personas que declararon en un momento, porque en ese momento, imaginemos el escenario, la que estaba por renunciar era la licenciada y De la Rosa era ministro. Muchas veces se dice que las investigaciones llegan cuando la gente pierde el poder, digamos, y en este caso fue hecha mientras iniciada, con medidas restrictivas muy fuertes, con personas que eran funcionarios en ese momento. Entonces esto es lo que, esta actitud de los fiscales de Diamante, los que motivó que todos vayan y puedan prestar declaraciones en la investigación penal preparatoria, el testimonio. Esto es como un rompecabezas lo que pasó, porque todos los testimonios encajaban perfectamente, no hay ningún tipo de contradicciones, no hay ningún tipo de elementos que pueda llegar a decir que estaban exagerando o magnificando un evento que fue tal cual lo dijo Noelia. Oscar. Doctor Taleb, usted mencionaba que en el marco de la investigación se habían encontrado con episodios semejantes en otros lugares. ¿Eso dio lugar a que se iniciaran otras investigaciones, que haya causas que ya están en marcha? Sí, se inició la de Villaguay. La causa del hospital de Villaguay fue elevada a juicio. Se hizo el juicio oral y ahí hay una absolución. Fueron situaciones distintas. Si bien el Ministerio Público Fiscal recurrió esa absolución, por lo tanto entiende que hubo un delito ahí también, que era el delito en ese caso, ellos lo calificaron como atentado a la autoridad porque no había habido una amenaza explícita, sino que ellos llamaban una toma simbólica. De todas maneras, el Ministerio Público Fiscal criticó el enfoque absolutorio. Ese juicio, bueno, hasta donde yo sé, está recurrido ante la Cámara de Casación, pero bueno, hay prácticas muy similares, hay elementos muy similares que tienen que ver con esto de que se tomen decisiones a nivel ministerial y que luego, en lugar de notificarlas a través de los canales formales, como es una notificación, el derecho administrativo en el expediente, a la funcionaria o al funcionario que está debajo del rango ministerial, la notificación la llevaba el gremio y entraban al lugar de modo coactivo para exigirle el cumplimiento de esa resolución, porque se quería mostrar que en realidad el gremio y el ministerio en ese caso estaban actuando en forma conjunta y lo que se quería mostrar es que se estaba imponiendo la voluntad de ese gremio en relación a cada situación puntual que sucedían en distintos lugares de la provincia. A mí me pareció muy interesante lo que marcó usted, doctor, en cuanto a eso de que quizás pueda llegar a ser llegar a existir un antes y un después, ¿no? Y quería preguntarle específicamente al doctor Dato, porque uno se va enterando, digamos, uno se entera de aprietes, de hostigamientos, amenazas en determinadas localidades, y siempre es como que van apareciendo las mismas, digamos, ¿no? Aparece Nogoyá, y ojo, uno no se pone en contra de la comunidad, sino que estamos hablando de situaciones donde aparecen hombres del poder apretando gente, digamos, ¿no? O logrando sus objetivos en función de amenazar, hostigar, presionar, y aparece Nogoyá, por allí aparece Santa Elena, y aparece mucho Diamante, ¿no? Y uno dice, estamos en el fin del 2018, ¿hasta cuándo se puede seguir con prácticas de esta naturaleza? Hombres, digamos, del poder, digamos, ya, que después se postulan, digamos, ¿no? ¿Hasta cuándo? Bueno, justamente creo que la denuncia de Noelia Trocero, como dijo Gamal, va a marcar junto a este proceso un antes y un después.
esa pregunta que usted me hace, si hasta cuándo, es cuando alguna víctima verdaderamente se enfrenta, toma la decisión y es respaldada, en este caso, lo tengo que decir, por el Ministerio Público, porque cree en la situación que se ha ventilado y en la que tiene que avanzar. Y hoy el proceso penal da herramientas para avanzar en forma rápida. Entonces, justamente tuvimos un enjuiciamiento a dirigentes prácticamente los más importantes de un gremio quizás mayoritario de la provincia, un exministro en funciones, como dijo el doctor Taleb, y culminarlo en 30 días, bueno, me parece que eso es saludable, lo que permite este nuevo proceso, pero es fundamental que las víctimas sientan la confianza en el Ministerio Público. Creo que Noelia Trocero y los demás testigos han sentido confianza y así lo han expresado durante todo este proceso y en el debate, porque en el debate, digamos, todos ratificaron la situación que se vivía y todos han sido contestes en que estos integrantes del gremio y en su caso el exministro y las vinculaciones que quedaron evidentes que tenía con el gremio, bueno, ya no se podía tolerar más esta situación. Entonces tomaron la decisión de impulsar una investigación y nosotros en realidad lo que hacemos es nuestro trabajo y tratar de reunir la evidencia lo más rápido posible, y bueno, eso se logró en un proceso rápido. Es importante, entonces, quiero remarcar esto de que ese hasta cuándo significa, sobre todo en un caso como una directora, una mujer, decir, no basta, esto no lo puedo tolerar más. A mí me agreden, me patotean, me empujan adentro de mi despacho, esto es intolerable, sea quien sea un dirigente gremial, sea un ministro que me llama por teléfono, bueno, esto no va más, se denuncia y se hace la investigación correspondiente. Ese es el punto, me parece que hay que destacar. Oscar, y en el caso de Fabián Monzón, dado su condición no solamente de gremialista, sino también integrante del directorio de la obra social, ¿agrava su condición, su situación procesal el hecho de ser alguien que está ocupando un cargo público? Fabián Monzón, digamos, en ese momento, al momento de los hechos, era director del IOSPER y se supone que no debería haber estado en el lugar. Ni un gremialista ni un funcionario tiene que hacerlo. Ni un funcionario, si un funcionario agrede, digamos, es peor. Si es director de IOSPER, no sé cuál es específicamente su función, digamos, estar obstaculizando la marcha de un móvil con detenidos, me parece que es reprochable y es lo que de eso lo hemos acusado, digamos. De todos modos, el tipo de delito en el caso de él fue, nosotros pedimos una pena condicional porque, digamos, lo acusamos no de coacciones, sino de una resistencia a la autoridad y de unas amenazas contra los funcionarios que estaban ejerciendo en ese momento su rol, digamos. La policía estaba trasladando detenidos y eso fue lo que sucedió con él, con Fabián Monzón. Bien, gracias a ambos por haber llegado hasta nuestro programa. Bueno, Antonella, si la gente se quiere comunicar, ¿qué hace? Durante esta noche en Cuestión de Fondo pueden comunicarse a través de nuestro Facebook. Somos Cuestión de Fondo. En WhatsApp 343-5057-153. Nuestra línea directa 0343-423-5081. Estamos en Instagram. Somos @Cuestión de Fondo con un 2 al final. Y estamos en Twitter @Cuestión de Fondo 2. Oscar Londero, refacción y problemas estructurales en la Casa de Gobierno. ¿Qué está pasando en la Casa Gris? Bueno, se está reparando desde hace bastante tiempo, desde que comenzó la gestión del gobernador Gustavo Bordet, pero cuando inició su mandato se encontró con algunos problemas y aparecieron fallas estructurales que se hicieron evidentes con una tormenta que se desató el 19 de febrero de 2016, que hizo colapsar el sistema cloacal y que provocó inconvenientes en el subsuelo, afectando los cimientos de un edificio que es Monumento Histórico Nacional. Los inconvenientes se registraron sobre el ala noroeste, es decir, sobre la esquina de las calles Córdoba y México. Y la peor parte se la llevaron la biblioteca y el archivo
de la Fiscalía de Estado, pero el incidente también alcanzó a dependencias de la Contaduría General de la provincia y amenazó a los protocolos y documentos de nada más y nada menos que la Escribanía Mayor de Gobierno. Y ante la gravedad de este asunto, la gestión provincial decidió actuar con celeridad. Y fue así que en el marco de un expediente administrativo se autorizó la ejecución de una obra pública en la que se mencionó un par de informes que daban cuenta justamente de las falencias que se estaban verificando en el edificio de Casa de Gobierno. Uno había sido encargado al Instituto de Mecánica Aplicada y Estructuras, que es un organismo dependiente de la Universidad Nacional de Rosario, y el otro fue elaborado por la Secretaría de Planeamiento de la provincia. ¿Cuáles fueron los problemas que se detectaron en el edificio, en la Casa de Gobierno? Bueno, lo detalla el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Luis Benedetto. En el año 2015 se hace un estudio por el IMAE, que es el Instituto de la Facultad de Rosario, que justamente hace una evaluación de todos los problemas que tenía, sobre todo porque el personal de mantenimiento de la Casa de Gobierno había manifestado algunas preocupaciones. Pero ese estudio no era solamente de Casa de Gobierno, sino de varios edificios. De varios edificios, efectivamente. Estaban unas escuelas de federación que tienen un problema constructivo propio de la época y había otros más. Pero si nos centramos en la pregunta, que es la Casa de Gobierno, vino el instituto y hizo una evaluación donde determinó problemas de saneamiento con respecto a cloacas, con respecto a que las napas freáticas también habían subido y por lo tanto gran parte de los cimientos estaban afectados, y también se detectaron rajaduras en diferentes sectores y en algunos casos con algunos sensores se observaba algún desplazamiento mínimo, pero que era una alerta. Por lo tanto, el estudio del IMAE nos alerta a que hay que empezar a intervenir en aquellos sectores más críticos. Escuchábamos entonces al ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Luis Benedetto, dando cuenta de los inconvenientes que se detectaron con el relevamiento efectuado por especialistas. La obra para empezar la refacción de Casa de Gobierno fue denominada Reestructuración, Reparación y Puesta en Valor, primera etapa subsuelo, Casa de Gobierno de Paraná, y se le asignó un plazo de ejecución de 60 días corridos. Pero no hubo una licitación pública. Las urgencias motivaron que se hiciera una invitación a 3 empresas, que es algo sobre lo que vamos a ampliar más adelante porque hay detalles que aparecen en un documento oficial. Pero ahora nos vamos a detener en los trabajos que se encomendaron a la firma que finalmente fue contratada, para saber de qué manera se actuó para poder recuperar el subsuelo de Casa de Gobierno. Y es por eso que vamos a escuchar de nuevo un fragmento de la entrevista que manteníamos con el ministro Benedetto. Es así que se comienza la intervención y lo primero que se hace, se desocupa el lugar y comenzamos a tratar de desagotar los lugares. Hay fotos ilustrativas, los informes, donde se observa una determinada cantidad de agua que no bajaba. Entonces se comienzan a hacer drenajes hasta poder controlar la situación y comenzar a intervenir justamente los cimientos, que eran grandes paredes de ladrillo, como las de antes, que era donde nos advertía el estudio del INAE estos problemas. Es así que comenzamos, todo eso. Y ahí se hicieron unos drenajes especiales para absorción con una cuba en la cual hay bombas especiales que son las que evacúan el agua cuando las napas freáticas suben, y además con todos los desagües que vienen hacia ese lugar que es propio de la construcción. Eso hizo que una vez que lo controlamos y que se comenzaron a aplicar acción en el cual intervino personal técnico de acá de la Casa de Gobierno, profesionales que más o menos conocían, más seguido con el informe, pudimos de alguna manera tener el control de la situación. Y ahí se comenzaron a utilizar técnicas especiales para sanear esto. Una vez que estaba eso,
en una reunión con el gobernador planteamos también la necesidad de solucionar, como bien dice usted, lo que es la Fiscalía de Estado, los archivos existentes ahí y darle otro valor a ese lugar. Ahí es cuando se decide armar el museo. Claro, entonces el gobernador con buen criterio dice, estamos en el bicentenario, ¿por qué no aprovechamos, dada la cantidad de cosas que se habían encontrado también que estaban guardadas, como para exponer que es realmente un patrimonio de los entrerrianos? Y ahí surgió la idea y se hizo este museo que después fue inaugurado, ¿no es cierto?, en tiempo y forma. Bueno, mientras se realizaba esa obra se decidió una ampliación de los trabajos que en el expediente quedó plasmada con una denominación que fue demolición y construcción de nuevo grupo sanitario, subsuelo, casa de gobierno. Es decir, pasábamos de recuperar el subsuelo y de armar unos sanitarios para terminar haciendo un museo. Y ese trabajo complementario, con una denominación clara y precisa, terminó siendo la suerte de cobertura administrativa para terminar haciendo ese museo que fue inaugurado en el mes de julio de 2016. ¿Por qué se decidió eso? Bueno, también lo explica Benedetto y da las justificaciones del caso. En ese marco que yo comenté, que era primero atacar el mal y después buscar otro uso de ese lugar, es que justamente ante la decisión de hacer el museo se embarcó todo en lo mismo, sobre todo contando también en el tiempo que el gobernador nos había pedido para hacer la inauguración del 9 de julio del museo. Un poco está encaminado por ese lado. Y esa obra se hizo en base a una convocatoria a oferentes, digamos, no se hizo licitación pública. No, se aplicó el artículo 12 de la Ley de Obras Públicas, que dado la urgencia se hizo un mecanismo de excepción. Vuelvo a decir, la preocupación era que si eso seguía así, el agua seguía subiendo, que colapse un sector de la Casa de Gobierno, y usted sabe lo que son estas construcciones, con la antigüedad que tiene, lo que hubiese podido ser, ¿no? Ahí también había un compromiso del municipio de Paraná en transformar en peatonal la calle México y la puesta en valor de la Plaza Carbó. Bueno, se lo conversamos, hubo técnicos municipales que nos iban a acompañar a nosotros en ese momento, ¿no es cierto? Bueno, quedó el proyecto, ¿no es cierto? Pero bueno, era parte de la puesta en valor de lo que es el centro cívico de la ciudad de Paraná, en el cual el actor principal es esta casa. La obra se solicitó y se ejecutó en 2016, pero el decreto 628 del Ministerio de Planeamiento, que fue a través del cual se reconoció el pago a la contratista, recién se firmó el 4 de abril de este año y se publicó el 22 de octubre en el Boletín Oficial de la provincia. Para llevar adelante los trabajos, ahí estamos viendo justamente el decreto, se fijó un presupuesto oficial de 6.505.313 pesos con 11 centavos. Y ese importe surgió de la evaluación de materiales y mano de obra con valores correspondientes al mes de febrero de 2016. La urgencia fue la que generó la realización de este trabajo, la convocatoria a esta cotización de oferentes, y para eso se realizó una invitación a 3 empresas: Salvador Carubia, Gerardo de Leo y CEMIC, Sociedad Responsabilidad Limitada. La única que presentó oferta fue Salvador Carubia, que cotizó por 6.629.847 pesos con 69 centavos, lo que significó un 1,9% más de lo que se había previsto oficialmente en el presupuesto. Sin demasiados trámites que hacer, lo que se hizo fue dar intervención a distintas oficinas que habitualmente tienen que emitir dictámenes ante un trámite de estas características. Se dispuso la adjudicación de la obra y la contratista puso manos a la obra bajo la supervisión de la Subsecretaría de Construcciones. Sin embargo, según consta en ese decreto 628 que estamos viendo en pantalla, la Fiscalía de Estado mencionó una serie de advertencias. Consideró, por ejemplo, que el presupuesto debió haberse convocado, se debió haber convocado a una licitación pública, y que también llamaba la atención la falta de intervención previa por parte de la Contaduría General de la provincia, que es uno de los órganos de control interno que prevé la constitución de la provincia. De todos modos,
la contratación de esta empresa, Salvador Carubia, fue convalidada porque había quedado acreditada, según después menciona la Fiscalía de Estado, la urgencia y la necesidad de los trabajos. ¿Esa empresa tiene sede en Paraná? Tiene sede en Concordia. En Concordia. O sea, que puede estar familiarmente está vinculada a no tiene nada que ver vocal. con el vocal del Superior Tribunal de Justicia. El apellido. El apellido. Salvador Carubia además integra otras 2 firmas dedicadas al rubro de la construcción y a través de esta empresa también se dedica a la limpieza del predio de Salto Grande, donde están las playas que administra el complejo de la Codesal. Bueno, decía, Fiscalía de Estado mencionó que era necesario hacer estos trabajos por la urgencia y por el riesgo que corría el edificio, además porque el expediente se inició justamente con una nota presentada por la Fiscalía de Estado, cuando colapsó su archivo producto de el ingreso de agua en esa tormenta que se había desatado en febrero de 2016. Bueno, y también se mencionó que cuando se decidió la ampliación de la obra, el presupuesto oficial fue fijado en 1.093.000 pesos en base a valores correspondientes a marzo de 2016. Otra vez, con esa ampliación de la obra se asignó un plazo de 60 días corridos y fue así que entre 2 certificados de obra más una redeterminación provisoria y los nuevos trabajos, Salvador Carubia terminó cobrando 7.424.091 pesos. El decreto 628 del Ministerio de Planeamiento, que estamos viendo en pantalla, incluyó una serie de anexos que sirvieron para dar cuenta de distintos pasos que se fueron dando en el marco de la ejecución de este trabajo. El 22 de abril de 2016 se firmó el contrato de locación de obra entre el ministro Benedetto y Carubia, quienes estamparon sus rúbricas ante el escribano mayor de gobierno Alejandro Santana. 3 días más tarde se elaboró un acta de replanteo de la obra. En ese caso, quienes firmaron fueron Enrique Santa Cruz como inspector de obra por parte de la Subsecretaría de Construcciones y Sebastián Estechina como representante técnico de la firma Salvador Carubia. El 15 de junio de 2016 se elaboró un acta de recepción provisoria y otra vez el escribano Santana verificó las firmas de Santa Cruz y Estechina. Y 4 días más tarde se firmó el acta de recepción definitiva de la obra, que después se terminó concretando el día 13 de septiembre de 2016, es decir, 2 meses después de haberse habilitado el Museo de Casa de Gobierno. Y en esa oportunidad también volvieron a firmar Santa Cruz y Estechina. Pero pasaron 2 años hasta que se conoció el decreto 628 por el cual se convalidó el pago de estos servicios a la firma Salvador Carubia. Por último, una nota de color que tiene que ver con la firma de un decreto, el 1477, en el año 2016 por parte del gobernador Gustavo Bordet. A través de ese decreto se integró una comisión que tenía como objetivo llevar adelante los actos vinculados con el festejo del bicentenario de la Declaración de la Independencia. Ahí vemos que figuraba como principal responsable el asesor cultural itinerante de la provincia, el licenciado Roberto Romani. Había funcionarios provinciales de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, del municipio de Paraná. Y entre tantos nombres aparece el de alguien que no cumple funciones en la administración pública provincial y que no aparece tampoco en el protocolo de autoridades. Ya que vamos a hacer una especie de juego, vamos a decir que se trata de Mariel Ávila, ni más ni menos que la esposa del gobernador. Nadie sabe explicar muy bien hasta el día de hoy qué hacía integrando esa comisión, pero aparecen los papeles. Bien. Un anticipo, señor. Perdón, ¿usted está bien? ¿Está tranquilo? Ahora sí estamos. ¿Cómo va Boca? 2-2, ya estás por terminar el partido. Bueno. ¿Le volvió el alma al cuerpo? Sí, un poco. Igual empieza algo bastante difícil de aquí en más. ¿De qué va a hablar usted en el próximo bloque? Hicimos un relevamiento de cómo es la situación ambiental en la provincia. No solo puntualizamos en algunos lugares, sino que vamos a poder ver en un mapa de nuestra provincia de Entre Ríos
todos los conflictos ambientales, ya sea por industrias o por fumigaciones de agrotóxicos, en una semana clave luego de un fallo importantísimo por parte del Superior Tribunal de Justicia. Bien, falta entonces el informe de Juan. Le vamos a contar en detalle qué fue lo que dijo la ministra Sonia Velázquez al denunciarlo a Allende. Todo, textual lo que dijo, punto por punto, de qué lo acusó, cuáles fueron los hechos. Y obviamente no se vaya porque tenemos 2 informes respecto al tema contratos legislativos. Pausa.